Este próximo 7 de marzo, los estudiantes panameños desde el nivel primaria, premedia y media retornarán a las clases presenciales. Se calcula que los estudiantes de 12 a 17 años, según cifras del Ministerio de Educación, pudiera ascender a unos 300.000 alumnos que ya cuentan con su esquema de vacunación completa. Lo que todos esperan es que los niños, aun cuando el COVID-19 se ha observado que su nivel de desarrollo del virus es bajo, el contagio sí pudiera darse y afectar el descenso que para ese periodo se espera tener. Las autoridades del Ministerio de Educación aseguran que un 75% de los planteles educativos oficiales estarán en condiciones de acoger a los estudiantes panameños. Una de las deudas que siente la máxima autoridad del Meduca, Maruja Gorday de Villalobos, que se tiene es con las escuelas ranchos. El plan es que se impacte a un 75% de estos centros y que puedan ser convertidos en escuelas modulares, cumpliendo así una promesa y además un mejor desarrollo para los estudiantes. Debemos recordar que con la llegada de la pandemia en marzo del 2020, las clases que habían iniciado tuvieron que ser suspendidas. Sin embargo, para que el ritmo del conocimiento no se paralizara, se generaron varias iniciativas utilizando plataformas digitales, medios de comunicación y otras alternativas que contribuyeron a mermar la interrupción del año académico. El uso de la tecnología y la conectividad ha sido un punto importante para el reinicio presencial de clases. Este paso que se ha dado no puede perderse y es algo que, según las autoridades educativas, debe sumarse. De la misma manera, un tema que inquieta a todos es la posibilidad de los clústeres de contagios que pudieran surgir en las escuelas. Para los regentes de educación, en forma coordinada con el Ministerio de Salud, existe un plan de riesgo. Ese plan de riesgo es que una vez detectado un contagio, se pone en marcha el mismo protocolo que hay en los puestos de trabajo actualmente. Otro detalle es que aquellos colegios que no poseen agua potable en forma permanente, se trabaja en convenios con carros cisternas para que brinden un servicio adicional y se pueda contar con la reserva de agua. En los que no llegan cisternas, se contará con cosecha de agua. La acción del director del colegio será importante para evitar cierre de colegios o la pérdida de clases. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tratando temas de interés. En esta ocasión vamos a hablar sobre el retorno a clases seguras y sobre todo, ¿no? La importancia de las clases presenciales durante este año lectivo 2022. Como siempre, en compañía de Jorge Luis Sánchez. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Definitivamente, después de 2 años de pandemia, los estudiantes de todos los niveles educativos retornan a clase y para ello tenemos a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, quien se encuentra ya con nosotros. Bienvenida, ministra. ¿Qué tal? Saludos, buenos días. Ministra, Saludos. arranco con una pregunta porque yo a la ministra la he escuchado en varias ocasiones y recientemente la volví a escuchar. Una de las preocupaciones que usted más mantiene de estos 2 años, que no es que no ha habido clase, de que tuvieron que los estudiantes no asistir a los colegios, es este grupo de niños de preescolar y primaria, de los primeros años. ¿Qué le preocupa tanto a la ministra y cómo cree que se va a resolver este tema? Sí, bueno, definitivamente que este programa llega a muchas personas a nivel nacional y lo bueno es poder compartir un poco eso que estamos preparando para ese retorno presencial a clases. Lo que nos preocupa de aquellos chicos, suponiendo los que están en tercero, que llegan directamente a tercer grado y que han estado 2 años prácticamente a distancia o en alguna modalidad no presencial, o aquellos chicos graduandos, o aquellos chicos de educación inicial, es ese proceso de adaptación, sobre todo con los que están ya en grados más altos, ese proceso de adaptación que involucra también ciertas competencias que ya deben estar apropiadas a nivel de logros de objetivos y logro de contenidos, que pudiera generar quizás algún tipo de atraso en algún periodo del año lectivo y no poder completar el plan de estudio. Sin embargo, nosotros para eso tenemos un plan de recuperación y nivelación que arranca con la primera semana de clase, que en el decreto 2077 habla de 4 semanas, sin embargo eso no es rígido, eso va a ser muy flexible porque va a variar mucho de las particularidades de los estudiantes y sus propias condiciones, pero la idea es poder comprender nosotros como docentes o los docentes que van a estar al mando de los grupos,
que entramos en un periodo de una evaluación formativa, diagnóstica. No necesariamente tiene que ser sumativa, sino poder generar esa serie de estrategias y conocer cuál es la situación del estudiante y cómo podemos hacer progresivamente para generar esa nivelación que se requiere para cada grado, sobre todo los chicos de tercer grado, que sabemos que ya hay un corte con lo que debe haber ocurrido en primer y segundo grado, sobre todo también a nivel neuronal. Entonces, es como nosotros podemos generar todo eso en el salón de clase y poder nivelar a nuestros estudiantes. Señora ministra, un punto muy específico que usted ha mencionado ahí es la adaptación mayormente de esos jóvenes que iniciaron estudios en casa. Por ejemplo, usted habla de tercer grado específicamente, jóvenes que 2 años han estado, sería su primera vez presencial. ¿Cómo están los planteles educativos? ¿Cómo avanza el proceso de adecuación de los planteles educativos luego de 2 años de para por la pandemia? Sí, mira, antes de comentarte, te quería comentar algo. Sobre todo que en tercer grado ya debe estar instalada la comprensión lectora. Entonces, para nosotros es muy importante y te cierro con eso. A nivel del tema de las condiciones de infraestructura y mantenimiento de las escuelas, nosotros en este momento, ya prácticamente la primera semana de marzo, ya estamos llegando a un 75% prácticamente de las escuelas listas, de las escuelas a nivel nacional del subsistema regular, que en nuestro gran universo son 3.102. Definitivamente que estamos todavía sobre ajustes que tenemos que hacer de escuelas que están en proceso de construcción, que hay áreas que en este proceso de mantenimiento se han tenido que revisar con las instancias de seguridad como lo es SINAPROC y que seguimos buscando alternativas. Obviamente esa instalación de ese centro de operaciones de escuela al mando del señor presidente de la República nos ayudó muchísimo, además de poder generar toda esa estrategia de apoyo inmediato, rápido y efectivo, es poder trabajar con los gobernadores a nivel nacional, las juntas técnicas, aliados que están generando recursos del sector privado para ayudarnos con las escuelas. Tenemos el grupo de Unidos por la Educación, tenemos el Centro de Competitividad de la Región Occidental y una serie de instancias del sector empresarial también preocupadas por ayudarnos con las escuelas, al igual que el gran proyecto que seguimos con las teleclases, que continuamos este año, obviamente bajo otras modalidades y otros horarios, pero siempre lo digo, esto además de haber sido un reto y un desafío y lo que costó, también tuvo muchas cosas positivas, que es haber unido esa gran cantidad de sectores, más que nada interesados en la educación. Y como establece el ODS 17, ¿no? Las alianzas para el desarrollo impulsan el logro de los otros objetivos. En este caso es el objetivo 4, vinculado a una educación inclusiva, equitativa, para que nadie se quede atrás. Sabemos que nos vamos a enfrentar a grandes retos y desafíos de estudiantes que hay que nivelar, de chicos que tienen que quizás posiblemente tengan un rezago a nivel de sus competencias, pero nos toca asumir ese reto como país y como sistema educativo, al igual que toda la región. Ministra, usted menciona algo interesante y es el tema de cómo se han unido sectores privados y públicos para tratar del tema de la educación y sobre todo el de los planteles. Eh, ¿Cuántos planteles están por terminar para este año 2022 y cuáles planes hay hacia el futuro? Sí, mira, una de las decisiones que nosotros tomamos en esta administración, una vez se pudo hacer un inventario, nosotros tenemos más de 140 proyectos en la torre de control, que son proyectos que están por culminar en algunas etapas. Quizás de esos 157 yo te diría que un 20% para este año lectivo y así progresivamente, pero nos hemos encontrado con muchos proyectos que datan de 7, 8, 9 años, 5 años y que definitivamente nos ha tocado reactivar, buscar los recursos presupuestarios sobre todo. La decisión que nosotros hemos tomado en conjunto con el Ejecutivo es no generar más construcciones a menos que sean muy, muy necesarias y poder cerrar ese gran inventario que teníamos de proyectos que aún no culminan. Entonces, vamos creando más y se va generando un hueco presupuestario porque sabemos que estamos hablando de proyectos de alto costo. Sin embargo, nosotros sí tengo que ser muy responsable. Tenemos una deuda con el tema de las escuelas ranchos y nosotros queremos al final de esta gestión de gobierno haber llegado por lo menos a haber solucionado entre un 70 o un 75% de erradicación de escuelas ranchos. Un 100% no es real
Ojalá tuviéramos esa varita mágica, sin embargo, parte de algunos proyectos que tenemos financiados por agencias internacionales nos van a ayudar a tener al menos una disponibilidad de 20 millones de balboas en 2 o 3 años, progresivamente de acuerdo a los depósitos, e iniciar. Ya inclusive nosotros estamos reemplazando para este año de clase escuelas ranchos por escuelas modulares, que obviamente cumplen con todos los estándares, y el tema es que es mucha más rápida la construcción y la instalación, además que es un material que tiene de garantía de 15 a 20 años. Ministra, una pregunta. Cuando hablamos de 150, usted dijo 157, Proyectos, sí, correcto. 157 proyectos, hacia futuro me viene a la mente porque hay países donde las escuelas en realidad se construyen para primer y segundo nivel, o sea, para el año primaria y el área, lo que le llamamos nosotros antes secundaria, pero ahora es séptimo, octavo y noveno grado. ¿No se ha puesto la ministra de Educación o el gobierno, no se ha puesto como reto construir estas grandes escuelas realmente para tener tantas escuelitas por ir digregadas? Lo que nosotros los ideales son los mejores, pero nosotros ante una situación presupuestaria y financiera como la hemos vivido por el tema de la pandemia y los ingresos fiscales, tenemos que volvernos creativos. Lo que nosotros estamos haciendo, yo te puedo poner una escuela de la comarca Pueblo Nuevo, que querían construir una escuela media. ¿Qué nosotros hicimos? Llevar la escuela, hacerle un cambio de categoría y hacer un bachillerato inicial de media multigrado para organizar la escuela y que en un turno alterno la escuela pudiera funcionar. Esa es la visión que tenemos en este momento. Nosotros no podemos pensar en estas grandes edificaciones. Yo sí, por lo menos te digo, tenemos un gran reto, Panamá Este, Panamá Oeste y Panamá Norte. En San Miguelito no cabe un edificio más. Sin embargo, la población, el desarrollo de urbanizaciones y viviendas está prácticamente en estos dos polos. Y sí nos preocupa la gran migración que hay, inclusive de estudiantes, que lo que debe darse es, y ya lo hemos hablado con el ministro de Vivienda, cada vez que una de estas empresas desarrolladoras construyan grandes proyectos, te estoy hablando 1.000, 1.500 casas, 2.000, 3.000, deben dejar un espacio para inmediatamente buscar las alternativas, de tener por lo menos al menos educación inicial y primaria. Ya los chicos, como hemos hablado, de premedia y media, tienen posibilidad de desplazarse en transporte público y en poder moverse hacia otras áreas, pero los niños de esa edad tienen que estar en escuelas de su comunidad, si no, no van a ir. Y ahí es donde empieza la exclusión educativa. Ministra, como siempre lo he dicho, realmente la pandemia dejó cosas buenas en educación y fue el sistema de la tecnología. ¿Cómo se está trabajando a través del Ministerio de Educación para crear conectividad mayormente en lugares de difícil acceso, en donde realmente en muchos lugares no están teniendo actualmente luz eléctrica, igualmente el agua potable? Si hay algún proyecto de instalación de tanques de agua, mayormente cuando vamos a iniciar un año 2022 en la cual, aparte del sistema educativo que siempre se da, de mejoras para planteles educativos, ahora hay una nueva variante que es el tema de la adecuación, la bioseguridad, el lavado de manos, el uso de mascarilla. Todo eso conlleva también otra estrategia. Sí, vamos a iniciar con el tema de bioseguridad, tal cual lo establece el decreto que da la estructura para el año lectivo 2022, el 2077. Nosotros tuvimos la intención, y creo que eso nos ha servido mucho, de además hablar de un calendario de periodos, que es para lo que se hace el decreto, establecer una serie de directrices y criterios que ya están plasmadas en los lineamientos generales para el inicio del año lectivo, que están ya colgadas y ya con eso se va a trabajar la primera semana de organización escolar, de establecer que las escuelas tienen que actualizar sus planes de riesgo. Eso es por ley desde el año 2014, nosotros estamos en este momento en la reglamentación, no se había reglamentado, y eso es algo vital y lo vivimos. O sea, el riesgo no solamente es un tema atmosférico, un tema geológico que se dé una situación de un movimiento de tierra, es todo lo que ha implicado inclusive la pandemia, un accidente en la escuela, alguna situación. Por el otro lado, estamos solicitando la actualización de sus planes de bioseguridad. A este momento, ya prácticamente a escasos días de iniciar clase, estamos a un 70% de esa actualización de los planes de bioseguridad, donde nosotros hemos dado un marco general, pero no es lo mismo un plan de bioseguridad
de una escuela de 4.000 estudiantes que de una escuela de 50, de 25, de 200. Entonces yo creo que ahí juega un papel muy importante la comunidad educativa y su responsabilidad de generar eso que ellos mejor que nosotros conocen en los contextos. Nosotros dimos los lineamientos y creo que ha sido un buen ejercicio y así se está haciendo. Por el otro lado, y sí es importante resaltarlo, históricamente nosotros tenemos alrededor de 60, casi ya de 69 millones que terminamos prácticamente diciembre. A finales de febrero tenemos 90 millones en saldo en FESE. Eso ha sido histórico, más el saldo que hay de casi 20 millones en fondo agropecuario. Significa que las escuelas tienen los recursos para generar, te estoy hablando de gastos que no son onerosos, mascarillas, los elementos de limpieza, lo que se requiere exactamente para cumplir con ese protocolo de bioseguridad que indica desde que el papá lleva al niño a la escuela, los hisopados que vamos a tener alternadamente con salud, y nosotros estamos buscando los mecanismos también de generar algunas compras desde el Ministerio de Educación y apoyarnos con salud, porque creo que es una de las situaciones que nos pueden ayudar a mitigar y a identificar cualquier foco o cualquier clúster que se pudiera dar. Sabemos que el inicio del año escolar puede generar un repunte en el COVID. Eso obviamente las autoridades de salud nos han hecho las advertencias porque vamos a tener casi más de 1,5 millones de personas circulando. Solamente con estudiantes del subsistema regular y no regular estamos hablando de más de 900,000 estudiantes y tú le multiplicas que para primaria pones un papá por cada niño, es bastante, son muchas personas, sobre todo en los lugares urbanos o en los lugares donde hay mucho transporte colectivo, tipo el uso del metro en la ciudad de Panamá, en los desplazamientos en Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Oeste. Sin embargo, las escuelas tienen que organizar y ya prácticamente yo te puedo decir que la mayoría tiene eso listo. Así que eso ha sido una ganancia, como muy bien lo has dicho, porque ya las escuelas tienen sus planes de riesgo y se preparan ante cualquier evento, porque inclusive si tuviera que dar una interrupción, la escuela debe estar preparada. Por el otro lado, con relación al tema de tanques de agua y las condiciones de conectividad, nosotros iniciamos en el año 2021 un proyecto de instalación de alrededor de 800 tanques de agua para tener en abastecimiento. Ejemplo, en el área de San Miguelito tenemos agua, pero en los lugares altos a ciertas horas del día el agua ya sencillamente no tiene la misma fuerza, lo que es el suministro. Igual Panamá Este, Panamá Oeste. Nosotros vamos casi a un 35% de la instalación de esos tanques de agua que estamos trabajando con las juntas comunales a las cuales se les da el cheque, contratan a personal del área y también eso genera mucha economía local y se está instalando. Por el otro lado, estamos en un proyecto de instalación de 19 tanques de cosecha de agua apta para consumo humano, que lo estamos haciendo junto con FAO. A la fecha hemos entregado 8, área de Chucunaque, área de Comarca Arriba, donde inclusive ese abastecimiento a través de cosecha de agua apta para consumo humano genera agua para la comunidad, porque son comunidades donde no hay ningún tipo de suministro de agua, inclusive ni de suelo, que se tiene que generar con lo que cae en lluvia y que obviamente se abasteció por lo menos en la época lluviosa y se está abasteciendo a partir de los momentos de lluvia. Por el otro lado, tenemos el tema de que escuelas que no tienen agua tipo Panamá Este porque la comunidad no tiene agua. Si esa escuela recibía una vez a la semana agua y dispensada por el tanque, por los carros cisterna, ahora lo que hemos hecho es la coordinación con las entidades que se dedican a eso, el IDAN y otras, para que en vez de un día vaya 2 días o 3 días y se pueda tener el suministro de agua. Pero que ese no sea un impedimento para entrar. Yo quiero que ese mensaje se mande muy claro. Sabemos que este tema del COVID ha generado una serie de cambios en los temas de seguridad, bioseguridad, de higiene y de salud. Sin embargo, tenemos que buscar las maneras de garantizar esa entrada a la escuela. A nivel de conectividad, como muy bien lo dijiste, lo que tenemos ahora jamás hubiera podido ocurrir de ya para allá en una forma tan acelerada y sí tengo que decir tan colaborativa con nuestros docentes y directores y supervisores. Nosotros ya a la fecha tenemos todas las aulas abiertas en la plataforma Ester. Obviamente los docentes van ingresando. Nosotros pudimos culminar con más de 60,000 estudiantes de nivel medio utilizando la plataforma. Todo el currículo está colgado en la plataforma, está en forma interactiva. Para los estudiantes de media, inclusive, genera todo esto que se requiere, inclusive para la prueba PISA.
actividades de desarrollo lógico, de desarrollo analítico, crítico, una serie de estrategias a través del juego, de la gamificación, tiene la transversalización del STEAM y definitivamente nosotros tuvimos este año, yo te puedo hablar de a mitad del año, que es la cifra que manejo, ejemplo, 18 millones de horas de reunión en las plataformas, descargas de más de 10 teras de material digital, de la cantidad de interacciones que se dieron sincrónicas. Entonces, esto ha generado realmente un aceleramiento en eso. Lo que nosotros no queremos es que ahora que iniciamos presencialmente regresemos al 2019, sino en el decreto establece claramente integrar ese ecosistema que tenemos de recursos, las teleclases que siguen siendo un apoyo sobre todo para los estudiantes de primaria. Mire, usted no tiene idea, los padres de familia, cómo nos llaman y el liderazgo que ha llevado CERTEVE en eso, tenemos que reconocerlo. Tenemos las guías didácticas de aprendizaje, no solo impresas, sino también colgadas, que están llegando las primeras semanas de marzo en ese proceso de nivelación. Materiales gratuitos para todos los estudiantes, desde educación inicial a noveno grado, y cuando hablamos de una política de recursos, que eso ya quede instalado, que podamos tener una buena imprenta, que en vez de nosotros pagar una impresión, que son licitaciones internacionales, poder que cada estudiante, que cada familia sepa que no tiene, por lo menos que las asignaturas básicas a nivel de primaria, premedia, no las tienen que invertir en eso. Entonces creo que en todo este ecosistema de recursos hemos ganado, creo que es sumamente importante. Tenemos una estructura de trabajo de lo socioemocional. Ya no es que voy al psicólogo porque no tengo buenas notas o porque tengo una conducta inapropiada, sino que empezamos a tener alertas, el chico que de pronto está deprimido o el chico que tiene problemas alimenticios, cómo atacar, porque todo eso puede reflejar algún tema depresivo, algún otro tema inclusive que se esté dando. Creo que hemos ganado mucho. Ahora tenemos es que ponerlo en práctica. Quizás nosotros no lo vamos a ver en 1 o en 2 años, pero en 3, 4, 5 años a mediano plazo nosotros debemos empezar a ver los cambios, sobre todo con ese material tan rico que se ha hecho, aprendamos todos a leer para poder desarrollar la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Si no hay comprensión lectora, lo demás no se puede dar. Por supuesto. Ministra, usted nos ha bombardeado con una cantidad de información que yo no sé dónde comenzar, si al final, en el medio o al inicio, pero mencionó varios temas. A mí me llama la atención, mencionó el tema del FESI, mencionó el tema del abastecimiento, de suministro de agua, el plan de riego, mencionó, pero todo tiene que ver un poco con el liderazgo del tema del director de escuela, ¿verdad? Entonces me pregunto yo, constantemente, gobierno tras gobierno, desde que comenzó a funcionar el FESI, ha habido el problema de que los directores se comprometan a administrar, por ejemplo, el bien ese que, como usted dice, no tiene que por qué paralizarse una clase, a los que les gusta no dar clase, porque no hay mascarillas en este momento, porque no hay alcohol, porque las escuelas, cada una de las escuelas tiene garantizado un dinero del FESI, ¿verdad? Entonces, ahí, esa es una pregunta que le hago porque me llama la atención el tema del agua, que si yo fuera director, usted fue directora de escuela, tendría que estar supervisando, se está acabando el tanque de agua y no ha llegado la segunda remesa de agua. ¿Cómo hacemos eso para que esa persona se empodere y tenga claro que por tonterías no se va a paralizar el año escolar? Sí, mira, es importante. El supervisor inmediato de cada docente es el director de la escuela. Obviamente es el responsable de que lo administrativo, lo educativo, las relaciones comunidad, todas fluyan integralmente y logren los objetivos a través de estos 3 o 4 elementos de instancias de interacción y de gobierno de la misma escuela. Nosotros hemos tenido un acercamiento significativo, cuando digo nosotros, a través de nuestros directores regionales, de las direcciones generales, de los supervisores de zona, de área, etcétera, para poder generar. El tema del FESE no es tan fácil. Nosotros nos encontramos con más de 1.300 escuelas, como hablábamos hace un rato, que no tienen internet. ¿Qué hicimos? Las exoneramos a través de un certificado que emitió AIG, que es el que nos puede confirmar si hay conectividad o no en el área, y exonerarlas de la compra en línea. Eso debe fluir de forma mucho más rápida la compra. Y te pongo un ejemplo, ahora con el tema de mantenimiento, por primera vez las escuelas de la comarca en Berá han generado en menos de una semana más de 25 compras, porque también había un tema de que no contaban con el personal y tenemos que reconocerlo.
Es un poco complicado poder entrar y tener que hacer ese proceso, sin embargo, se puede hacer. Tenemos del total de las escuelas que deben recibir FESE, puede decir que entre un 2 y un 3% que no reciben FESE, pero a esas escuelas se les da otro tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque son escuelas que no tienen decreto de creación o han tenido algunos temas legales aún que, como no han podido cerrar expedientes, no han recibido las últimas asignaciones. Sin embargo, es un recurso que tiene la escuela y lo que nosotros queremos es generar esos acompañamientos, sobre todo con ese decreto que dispuso el presidente en el año 2019, que todas las escuelas del Plan Colmena, en vez de cobrar 40 por estudiante, estaban cobrando 100. O sea, que escuelas que cobraban 4.000 ahora pueden estar en 8.000 o 10.000. Lo que queremos es que ese recurso se use en los equipos tecnológicos, en bienestar estudiantil, quizás algo que requiere el estudiante, un medicamento, un insumo personal. Para los estudiantes, las escuelas que tienen estudiantes con discapacidad, esa asignación subió a 150 balboas. Entonces, el tema no es seguir pidiendo y pidiendo a las instancias, sino utilizarlo, y es lo que hemos hablado. En la medida que lo ejecutamos, se van recibiendo las otras asignaciones y ya para este año pudiéramos considerar las partidas extraordinarias para aquellas escuelas que sí lo han ejecutado muy rápidamente. Ministra, y por ahí mismo le pregunto, ahí y tal vez, como usted, a mí me gusta el tema de la educación, pero por ejemplo los gobiernos locales juegan en otros países, y siempre me refiero a otros países, pero la verdad que los referentes buenos son interesantes. Juegan un papel importante en el tema del desarrollo educativo. Con esto del tema de que los gobiernos locales hoy cuentan con un dinero que se me acaba de olvidar la palabra, la descentralización, gracias. También ahí debería haber un apoyo para las escuelas, ¿cierto? Y que hay algún tipo de comunicación para tratar de mejorar, por ejemplo, porque no solamente centrémoslos en el gobierno central. Sí, mire, es importante, sobre todo ahora en este tema del Centro de Operaciones de Escuela. Nosotros hemos trabajado mucho con los gobiernos locales, ya sea municipios o juntas comunales. Por el otro lado, los municipios apoyan mucho en comedores escolares. El año pasado, obviamente, en el 2021 no se ejecutó porque las escuelas prácticamente estaban cerradas. Sin embargo, yo tengo que reconocer, no te puedo decir la cantidad de escuelas, pero hay muchos proyectos, sobre todo deportivos, de áreas de espacios culturales, de espacios comunes, suponiendo cuando las bandas tienen que hacer, de lo que recuerdo ahora mismo, proyectos especiales de innovación, de ciencia, de competencia, los gobiernos locales están apoyando. Obviamente eso va a depender mucho de los presupuestos que tienen, pero sí se da. Lo que nosotros pudiéramos es fortalecer más, quizás a través de convenios entre regiones educativas y municipios, juntas comunales, para que eso sea una práctica fluida, de poder contar con ese presupuesto quizás para proyectos muy específicos. Ministra, pero yo le pregunto es porque, por ejemplo, el tema de centralización podría ayudar y la convivencia con los gobiernos locales a que, por ejemplo, haya vigilancias en la escuela más efectiva por parte de los gobiernos locales. Haya, por ejemplo, no se esté pensando a finalizar del año el tema de cómo reacomodo las sillas a las escuelas, sino que los gobiernos, los gobiernos locales, con esta parte de dinero que es bastante alta en algunos casos, pudieran ayudar al tema de educación, porque el tema de educación es de todos. Mira, es una buena propuesta. Nosotros sí tenemos convenios con algunas juntas comunales desde el Ministerio de Educación. Incluso cuando hablas con el tema de la vigilancia, nosotros inclusive queremos crear algo como un concepto como escuelas vigilantes, no solo con los gobiernos locales, sino con las instancias de seguridad de cada comunidad educativa. Pero como hablábamos, esto ha sido un aprendizaje y yo creo que lo que nosotros tenemos, las capacidades que tenemos instaladas en este momento, lo que tenemos que hacer es no perderlas, buscar los mecanismos a través de norma, a través de proyectos y poder dejar todo eso que tenemos articulado, porque el tema de mantenimiento en las escuelas, si nosotros no generamos una cultura de mantenimiento preventivo y esa cultura que se da que arranca desde la escuela, desde los usuarios de la escuela, que los usuarios no solo son los estudiantes, son la comunidad, los padres de familia. Nosotros nos vamos a encontrar cada inicio de año ante esta vorágine de que hay que pintar, hay que arreglar, hay que limpiar, cuando tú puedes establecer una articulación con la comunidad, sobre todo nuestras escuelas de la campiña, del interior, escuelas pequeñas. Nosotros tenemos el 57% de nuestros centros educativos tienen menos de 100 estudiantes.
Entonces nosotros pudiéramos muy bien decir, oye, nos vamos a enfocar con un mantenimiento agresivo con el 20%. Ujú. Nosotros tenemos 749 escuelas con más de 250 estudiantes. Eso es controlable. Ujú. Entonces la idea es poder establecer algunas estrategias y que quede para la posteridad, que esto no sea siempre el gran nudo crítico para inicio de clase. Y es un gran aprendizaje que hemos tenido todos. O sea, obviamente nosotros tuvimos mucho tiempo acogidos también a las disposiciones de estar en distanciamiento, en cuarentena. Los proyectos de construcción estuvieron cerrados y eso impactó significativamente por meses el avance de proyectos. También del Ministerio de Educación se da la reapertura en el año 2021 de 15 proyectos y viene la segunda ola, que ustedes recuerdan todo lo que pasó y vuelve y nos impide. Entonces todo esto no es un tema de justificar, pero así como se detuvo gran cantidad de proyectos en el sector de la construcción, también impactó Por la supuesto. escuela. O sea, nosotros inclusive tuvimos regiones educativas cerradas por meses. Sin embargo, estamos haciéndole frente. Y lo importante que no es solo gobierno, obviamente el gobierno va con el liderazgo y el liderazgo del señor presidente. Le hemos estado haciendo frente con el país entero, que es lo bueno de esto, o sea, con el sector privado, con las organizaciones no gubernamentales, con padres de familia, con los estudiantes, incluso con acciones de cooperación internacional. Tenemos apoyo de muchísimas embajadas, entonces la educación ha tomado ese papel porque necesitamos que salgamos adelante, no solo en infraestructura. Bueno, tenemos ahora lo físico, ahora qué pasa adentro, qué pasa con la calidad, qué pasa con los aprendizajes. Ministra, usted ha mencionado un punto muy específico y hay que señalar también que gracias al sistema o a las estrategias de vacunación se puede lograr este año 2022 iniciar las clases presenciales. ¿Cómo continuará el mismo una vez arranque el año lectivo? ¿Existe el temor de un repunte, como usted mencionó durante la entrevista, de que se dé un repunte? ¿Qué estrategia mantiene el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud en el caso tal de que en un salón de clases se detecten casos de COVID-19? Sabemos que hay una ventana también abierta ahí en los menores de 5 años que están en kinder y pre-kinder, que no tienen vacunas en este momento. ¿Cómo se ha llevado esa estrategia y cómo continuará una vez arranque el año lectivo Sí, 2022? mira, el protocolo establece claramente las decisiones que hay que tomar, así como si nosotros tuviéramos un compañero con COVID en el trabajo. Si es el contacto directo, si es el contacto estrecho, si tiene hermanitos con el que ha tenido contacto que están en escuela, si tuvo ese contacto estrecho con los compañeros, y ahí mismo se establece la trazabilidad, el aislamiento por 5 días, la confirmación de la prueba, si el niño presenta síntomas, o sea, el mismo protocolo y la escuela lo adaptó. En relación a las vacunas, yo creo que es sumamente importante. Mira, se sigue comprobando, no solamente desde la ciencia, sino desde los sistemas educativos, los niños pequeños no son receptores del virus en la forma que somos los adultos. Obviamente hay que vacunarse, sin embargo, a nivel de la región, los países que abrieron, Colombia, que abrió el año pasado en abril o mayo, Costa Rica, el resto de los países que empezaron a abrirse semipresencialmente, es importante saber que pasaron por lo mismo que nosotros vamos a pasar, o sea, ya tenemos esa experiencia y obviamente esa experiencia nos ayuda a tener otros elementos en cuenta sobre inclusive se cierra un salón, en dado caso no tiene que ser una escuela y el niño puede tener sus materiales para continuar su clase, tu interacción, cosa que no hubiéramos tenido que no teníamos en el 2019-2020. Por el otro lado, la vacunación ha sido muy acogida por la comunidad educativa. Nosotros ya llegamos prácticamente al 80% de los estudiantes vacunados mayores de 12 años, que quizás es el grupo más vulnerable en este momento, obviamente por todo lo que hemos visto de las estadísticas y los comportamientos. Tenemos el 95% de los docentes ya en este momento vacunados y de la población de 5 años al 15 de febrero llevamos el 20%. Entonces yo creo también que es un proceso de sensibilización de los padres de familia, de la comunidad y estamos trabajando mucho con los pediatras. Definitivamente que cuando iniciemos la escuela, como lo ha dicho el señor ministro, ya en los próximos días, las escuelas van a ser centros de vacunación como lo han sido siempre, que llevan el programa ampliado de inmunización, sobre todo para los estudiantes pequeños. Se tomarán quizás las escuelas más grandes por ese protocolo que hay que tener, se pedirá la autorización del padre de familia
y el niño que quiera ser vacunado en la escuela tiene que ir con su acudiente. Eso es importante. Y también hay un tema aquí que sería interesante, ¿no? Por ejemplo, muchos padres han descuidado la atención de los niños en el tema de otras vacunas que ya estaban dentro de los cuadros de vacunación. Se va a tomar en cuenta también dentro de estos programas de vacunación en las escuelas para que no solamente sea COVID, sino las otras vacunas que muchos padres por el tema de la pandemia de llevarlo no han seguido con el plan completo. Se puede aprovechar los centros para hacer esto. Igualmente está el tema también de la vacuna contra la influenza, ¿no? Sí, definitivamente el tema de la pandemia ha afectado mucho el tema de la nutrición y la salud escolar. Y uno de los temas que hemos retomado prácticamente desde el año pasado, desde mediados que iniciamos con las clases semipresenciales, fue activar el programa de ampliado de inmunización que tiene que ver con las vacunas básicas entre 5 y 8 años. Definitivamente el programa debe estar arrancando en el mes de marzo y abril, el programa ampliado a nivel nacional. Y recuerden que en estos 2 años muchos niños no se pudieron vacunar ni actualizar su esquema de vacunas. Así que eso ya está hablado, eso está conversado y arrancamos con esa coordinación que hay desde el Ministerio de Salud. Lo importante es que tanto la vacuna COVID o las otras vacunas el padre de familia siempre autoriza. Y para nosotros eso sigue siendo vital, la autorización del padre de familia ante cualquier situación de ese tipo, porque pues entendemos que representan a sus hijos. Así que, y sobre todo con la del COVID, cuando se abran los centros de vacunación a nivel de los centros educativos, el padre debe estar presente para acompañar a su hijo, como ocurre en este momento, no estando en la escuela. Ministra, el tema, por ejemplo, interesante lo que usted menciona y hacemos el llamado para que los padres de familia, en este tiempo que ya resta un poquito, vayan y vacunen a sus hijos, sobre todo porque aun cuando algunos casos de algunos niños que no tienen comorbilidades pueden llevar el virus a la casa, eso es importantísimo. Pero me preguntaba un poco, el tema de, por ejemplo, de acuerdo a estudios de la UNICEF, en Panamá, 5 de cada 10 niños no entran al sistema preescolar. La estadística indica que este número sube a nivel ya de la educación inicial y todo se pone más dramático cuando hablamos de jóvenes porque el sistema dice que los indicadores hablan de un 50% de muchachos que no asisten a los centros educativos. ¿Qué vamos a hacer para tratar de captar esa población que por algún motivo deja de asistir a las escuelas? Porque sin duda sin educación, por ejemplo, un país no puede avanzar. Mira, para el caso de educación inicial es importante tener en cuenta que en muchas comunidades no hay estructura para dar esa atención, que no necesariamente es desde la escuela regular o la escuela conocida en la comunidad. Nosotros este año estamos incrementando el nombramiento de educadoras al hogar, incluso de los proyectos de Cefasei, que son estos entornos comunitarios para dar atención a los niños menores de 4 años, porque si la escuela tiene la estructura de prekinder y kinder, se atiende al niño. Y obviamente esa es una deuda que tenemos que ir disminuyendo de país. Nosotros tenemos un 60% de cobertura de atención a la primera infancia. Sin embargo, en nuestras áreas apartadas de difícil acceso no sube del 20%. Obviamente es un reto y nosotros sí tenemos que seguir generando, no solo del sistema educativo, desde todos los otros sectores, esas posibilidades de mejorar esa atención a la primera infancia, sobre todo con una ley ahora que tenemos de protección a la primera infancia. Por el otro lado, sí queremos resaltar que esto también fue un aprendizaje. Nosotros tuvimos en el 2020, ustedes saben, más de 18,000 estudiantes fuera de la escuela que se desvincularon de la escuela, hubo una interrupción en el proceso educativo y nosotros generamos el programa de aprendizaje acelerado. Eso nos ha llevado a evaluar mucho algunas condiciones para retener a la población, porque realmente es un tema de retención, ¿cierto? Es un tema de retención de esa población que por vulnerabilidad, por alguna condición de aprendizaje, por alguna condición social, lo que sea, sencillamente a partir de los 15 años empieza a caer nuestra cobertura de país. Nosotros, además de este programa de aprendizaje acelerado de los estudiantes que están en rezago educativo, que presentan sobredad, ejemplo puede ser un estudiante de 19 años y que solo llegó hasta 8º grado, puedan hacer en temas diurnos y nocturnos 2 grados en un año lectivo. Obviamente es una priorización del currículo y debe ser para casos muy especiales. Sin embargo, nosotros ya durante lo que quede del mes de marzo
ya debemos estar presentando en la Asamblea un proyecto de ley sobre educación para el desarrollo sostenible que tiene muchos capítulos de temas muy, muy puntuales como las STEAM, el tema de la inclusión educativa y un capítulo de modalidades flexibles, donde nosotros debemos establecer ya como parte de la educación desde el punto de vista legal para el sistema oficial y para el sistema particular las modalidades flexibles. O sea, yo puedo ya el tema de ir a una escuela virtual no debe ser solo en pandemia o ante una situación. Ya estamos reglamentando el homeschool. El tema flexible nos lleva a poder tener opciones de modalidad alterna o híbrida, chicos en condiciones especiales, y sabemos que esa caída, esa cobertura se da en ciertos grupos sociales porque los chicos tienen que empezar a trabajar, los chicos se aburren a veces en los salones, están desmotivados y hay una serie de factores que debemos nosotros retener quizás a través de estas modalidades para ir subiendo esa cobertura y poder retener a nuestros jóvenes para que terminen la escuela. Entonces esto nos debe ayudar y esto se empieza a estructurar este año, lo dejaremos establecido y yo creo que lo más importante es ir pudiendo evaluar todas aquellas estrategias que estamos preparando. Ministra, me parece interesante lo que usted menciona de crear modalidades flexibles para que los estudiantes puedan Ajá. no salirse del sistema, pero usted como educadora y una mujer que de verdad que nos ha demostrado que conoce educación, ¿por qué se le hace aburrido o hay que cambiar algo? ¿Por qué el niño, el joven hoy, lamentablemente tal vez por toda la tecnología que ha, ha jugado a favor, pero también ha jugado en contra, hace que el muchacho se aburra en los centros educativos? O hay que cambiar el sistema, hay que cambiar los bachilleratos, pero ¿para qué? ¿Cómo hacemos para mantenerlo ahí, retenerlos? Sí, bueno, como yo dije, son una serie de factores que no solamente, vamos a hablar de lo que ocurre en clase, ¿no? Obviamente está muy vinculado a la motivación, al seguimiento, al acompañamiento. De pronto a veces los maestros nos desvinculamos de que los chicos tienen situaciones en casa o que en la casa hay problemas terribles y obviamente todo eso incide sobre todo los factores económicos. La mayoría de los chicos que salen de la escuela son varones que van a trabajar en el sector informal y las pruebas siguen diciendo que ellos siguen saliendo más abajo que las niñas en lectura, en comprensión, inclusive en las pruebas PISA. O sea, estamos teniendo muchos hallazgos sobre la población estudiantil de varones y creo que sobre el tema en las áreas cafeteras, o sea, niños que van saliendo desde muy temprana edad del sistema educativo y ahí es donde tenemos que decir cómo vamos a retener. Ministra, y aquí hay un punto muy interesante en cuanto al plan de estudios, si se quiere reformar tal como lo dice Jorge, porque quizás cuando estos jóvenes, mayormente los varones, salgan de sexto año, bueno, digo sexto año porque no hemos quedado en el plan anterior, ¿no? Lo que aspiran es poder iniciar un trabajo para continuar la universidad pagándosela ellos mismos porque su situación económica se lo impiden y también ayudar a su familia. Pero, ¿cómo organizar este estudio con la oferta laboral que exista en ese momento y no saturar ciertas áreas para que ellos tengan esa oportunidad de hacerlo? ¿Se hace un análisis a través del Ministerio de Educación o se le hace también algún tipo de capacitación a estos jóvenes para que cuando vayan a la universidad tengan más o menos una idea de qué puedes estudiar y que tengas una oportunidad de empleo una vez culmine tus estudios? Nosotros en este momento tenemos una mesa de trabajo con la ministra de Trabajo y todo su equipo exactamente para buscar eso que por años hemos buscado de hacer esa articulación entre el segundo y el tercer nivel, no necesariamente universidades, sino todas las otras formas de continuar en institutos técnicos, inclusive el ICSE en este momento es una excelente opción. Vamos a llevar próximamente, cuando digo vamos, como parte del equipo, obviamente lidera ella eso, una propuesta de que ese sistema dual que solo se hacía en el sector no formal, después de los 16 años podamos optarlo en el sistema regular y que esos chicos a los 17 años, 16 años, ya en el nivel medio, puedan capacitarse en el lugar de trabajo, obviamente, sobre todo en función de las demandas que hay en el mercado laboral. O sea, nosotros tenemos que empezar a hacer los ajustes y las revisiones, ya tenemos la mesa instalada, hay un trabajo muy avanzado en conjunto con el Ministerio de Trabajo, incluso lo que requiere el país al 2030, que sabemos que es sector multimodal, logístico, sector turismo, sector bancario, y todas las otras áreas. Sector construcción ahora mismo es un sector que siempre va a tener demanda, y no de albañiles, de electricistas, de plomeros, de certificaciones. El tema de todo lo que es de puertos son nuestras mejores opciones en este momento de mercado. Claro.
Y quiero decirles, para ir cerrando de la parte mía, porque sé que hablo mucho, estamos en este momento haciendo una revisión ya, estamos iniciando con una nueva propuesta de un bachillerato marítimo. Wow. Los chicos para bachillerato tienen la mejor salida del mercado, Claro. igual que llevar el estudio del sector agropecuario a la agrotecnología, porque nos estamos quedando atrás en eso, y la idea es poder retomar eso excelente que ocurrió en el INA y poderlo llevar a nuestros bachilleres agropecuarios. Y evita también la migración, por ejemplo, de estudiantes del interior que Sí. tienen una oportunidad de empleo, de poder continuar dentro de un área donde ellos se sienten cómodos, a que vengan a la ciudad, como se dice mucho, a pasar páramo y a la aventura, a ver qué puedes hacer. Sin embargo, aquí ya estás en un área Y que eso te seguro gusta. es una deserción, o sea, Sí, eso claro. seguro queda en una deserción. Ministra, ya para finalizar, quisiera que la docente, la directora, hoy la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, nos dijera si tuviera la oportunidad de pedirle un deseo, usted es creyente, así que le voy a decir que a Dios, para la educación, ¿qué le pediría? Bueno, yo creo que el mayor deseo que podemos pedir es que si cada uno en el rol donde estamos asumimos con responsabilidad, con vocación y amor, ese amor que solo da Dios al prójimo, la educación puede cambiar. Es ese deseo, que cada uno asuma su rol. Si cada uno asume su rol con responsabilidad, la educación en este país da un giro totalmente. Gracias, ministra, y rápidamente me quedo con eso final que usted dijo. Creo que los 2 años de pandemia, algo que tenemos que aprender no solamente los educadores, no solamente el gobierno, perdón, sino toda la sociedad, es que si los padres no motivan a sus hijos a que la educación, más allá de una movilidad social, te permite lo que usted dijo, a tener desarrollar la comprensión lectora. La comprensión lectora no es simplemente aprendo a leer y escribir, no, la comprensión lectora te enseña mucho más que eso, te enseña a tener criterio en la vida. Y si los padres de familia le inculcaran eso a sus hijos, tendríamos una mejor sociedad, porque la sociedad que tiene una base educativa tiene mejor condiciones de desarrollar hacia un futuro. Y los padres de familia tienen que jugar un rol importante, y como dice la ministra finalmente, ojalá que los docentes acojan este llamado de ver a los estudiantes, a los niños como su prójimo y como si fueran sus propios hijos que quieren echarlos hacia adelante. Creo que vamos a arrancar un año escolar con mucha demanda, y que la población se mantenga vigilante de que se pueda cumplir con un año escolar efectivo. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias por compartir con nosotros este programa tan importante, y sobre todo recordar, la base de la educación inicia en la casa. Yo creo que los niños ya de la casa a la escuela deben saber que el lavado de manos es importante, el uso de la mascarilla, las medidas de bioseguridad, todo esto hay que ponerlo en práctica ya en las escuelas, y la base principal son los hogares. Ministra, gracias por estar con nosotros. Jorge también, como siempre, destacando este programa. Estamos ya a días para iniciar el año lectivo 2022. Esperemos que todo sea un éxito y que los casos de COVID-19 sigan disminuyendo, y de esta manera pues continuar el año lectivo sin ningún inconveniente. Gracias por preferirnos y por estar en nuestra sintonía. También queremos agradecer a Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones para la grabación de este programa, y a ustedes gracias por su sintonía, y lo esperamos en el próximo programa.